Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En este capítulo hablaremos sobre las caravanas migrantes, qué está pasando en la frontera sur de nuestro país después de que con la pandemia se vieran cerradas las fronteras a nivel mundial. Pues ahora se reanudan estos movimientos migratorios de Centroamérica hacia el norte, hacia los Estados Unidos principalmente. Veremos cuáles son los avances que ha pasado en estos movimientos migratorios, qué es lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, hablaremos sobre la violencia contra las mujeres. El Observatorio de Violencia Social y de Género nos presenta su informe trimestral sobre feminicidios, así como la actualización de datos de violencia contra las mujeres, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hablaremos sobre el derecho a la información y esta polémica que se ha dado ahora que esta semana la Secretaría de Salud ha actualizado la metodología para contar los casos positivos y las muertes por COVID-19 en nuestro país. Vaya polémica que surgió. Y bueno, ¿cómo se vincula esto con el derecho de acceso a la información? Desde el área de vinculación del Instituto de Derechos Humanos nos acompaña para hablarnos sobre el tema de los presupuestos. Y quédese porque al final tendremos una recomendación de eventos a los cuales les invitaremos desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla. En Twitter como @ibie_iberopue y @iberomediospue. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Comenzamos. Y como les compartía, el tema de las caravanas migrantes, un tema que estuvimos analizando a lo largo del año pasado, que justo estos flujos migratorios habían aumentado particularmente de los países de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, con la intención de llegar a los Estados Unidos. Estos movimientos masivos que buscaban sobre todo presionar a las autoridades migratorias de México, que también lo hemos analizado y hemos puesto énfasis en este cambio de política migratoria que hubo con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Rápidamente contextualizar, recordar que a finales de 2018 se iniciaron estas caravanas masivas provenientes de Centroamérica y que en su momento el gobierno de Enrique Peña Nieto había utilizado la fuerza pública, particularmente las fuerzas de seguridad como el Ejército o como la Marina y sobre todo las instancias del Instituto Nacional de Migración para frenar el avance de estas personas. Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, vimos que hubo un cambio de política migratoria donde se abrían las puertas de nuestro país, que habría esta promesa de ofrecer visas de trabajo, de ofrecer asilo, refugio a las personas migrantes. Y parecía que todo marchaba de buena manera, ¿no? Que finalmente había como un avance en el respeto de los derechos humanos, en el respeto de la movilidad, en la garantía para que las y los migrantes pudieran transitar de mejor manera por nuestro país sin buscar
particularmente pues las rutas más peligrosas con su objetivo de llegar a los Estados Unidos, y que bueno, llegando a la frontera norte de nuestro país también se topaban con las fronteras cerradas, que había cierta presión por parte del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, de tachar a estas caravanas migrantes como espacios donde presuntamente viajaban personas peligrosas, bad men, que lo señala. Y bueno, así nos vimos en los primeros meses. Después de una fuerte presión del gobierno de Donald Trump, hay que recordarlo, presión sobre todo en tema económico, de aplicar ciertos aranceles, estaba en negociación el Tratado de Libre Comercio, pues provocó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomara decisiones en esta política migratoria y criminalizara, o más bien recurriera al uso de la fuerza pública, particularmente de la recién creada Guardia Nacional, para cerrar la frontera sur y finalmente evitar el paso de los migrantes en esta zona mucho más ubicada al sur de Chiapas, por Tuxtla Gutiérrez, y que generó ciertas tensiones por el uso particularmente, insisto, de la fuerza pública, con el objetivo de detener, de arrestar y de deportar a estos migrantes, ¿no? Un cambio de 180 grados en la política migratoria impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que derivó o prendió las alertas de la sociedad civil. De ahí, la llegada del coronavirus, de esta pandemia por el COVID-19, pues provocó que las caravanas migrantes se detuvieran un poco por el cierre de fronteras, particularmente en nuestro país, ¿no? Recordar que la frontera norte sigue cerrada, que la frontera sur, intermitente todavía, sigue teniendo este paso limitado, particularmente hacia el comercio. Y bueno, justo en este contexto, ya a medio año de la pandemia, ¿no? Recordar que también entramos particularmente en América Latina por ahí de marzo, abril, cuando se dan los primeros casos de coronavirus en la región, bueno, se empiezan a tomar estas medidas de sana distancia, lo cual pues, nos lleva a que las caravanas migrantes se hubieran detenido. Y ahora se han retornado a principios de octubre, tras una convocatoria publicada en redes sociales. Cientos de personas salieron a principios de mes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con dirección a la frontera norte de Guatemala. De acuerdo con información publicada por la BBC, en la caravana, que fue aumentando de tamaño con el paso de horas, se puede ver caminando a mujeres, hombres y niños que cargan con mochilas con sus pertenencias. Muchos de ellos usan cubrebocas y aseguran que huyen de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en su país, acentuadas por la actual pandemia del COVID-19. El grupo comienza su viaje con semanas previas a que se celebren las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, es lo que señala la BBC. Y bueno, hay que recordar que también causa polémica este hecho de que las caravanas se den en este contexto electoral. Recordar que también en 2018, 2019 hubo estos señalamientos de que presuntamente había financiación de ciertos grupos políticos estadounidenses para promover estas caravanas migrantes y que en su momento pudieran ser utilizadas por el presidente Donald Trump como pretexto, como excusa para acrecentar su rechazo a la población migrante, particularmente a los latinos. Y bueno, por eso también llama la atención que en este contexto, a un mes casi de las elecciones en el país vecino, pues nuevamente se activen estas caravanas que, insisto, no hay información clara que permita determinar que sea este tipo de financiación. Son versiones que corren, pero que sin duda pues ponen el acento en estos movimientos. Y una vez que han avanzado o salieron de Honduras,
Finalmente llegaron a Guatemala, donde pese a las restricciones de movilidad, la caravana confiaba en transitar por estos países para llegar finalmente a México y de ahí poder cruzar. Finalmente, el Instituto de Migración guatemalteco tomó ciertas medidas donde detuvieron estos pasos fronterizos a las caravanas. Dijeron que aproximadamente habían ingresado al país unas 3,000 personas, pero tuvieron ahí una detención. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, de acuerdo igual con información de la BBC, aseguró que ha dado la orden de que sean detenidos y retornados a la frontera con Honduras todas aquellas personas que entraron ilegalmente, lo que finalmente ha ocurrido en las últimas horas y lo que ha detenido por el momento el flujo migratorio en este país vecino del sur de nuestro país, aunque de acuerdo también con información que ha circulado por medios, se habla de que ha iniciado, al no poder avanzar de manera numerosa, el llamado pase hormiga por algunos puntos fronterizos donde el Instituto Nacional de Migración de México no tiene tanta observancia o vigilancia de estas fronteras. Y al respecto, diversas organizaciones sociales, académicas, entre ellas el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, el Servicio Jesuita para Refugiados, aquí en México también los programas de derechos humanos de nuestras universidades hermanas, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, entre otras cientos más, han publicado este pasado 2 de octubre un pronunciamiento donde señalan que los gobiernos de la región criminalizan y estigmatizan las migraciones y el derecho al asilo con la excusa de la emergencia sanitaria. A continuación, doy lectura textual de este comunicado que nos parece importante poner sobre la mesa. El desplazamiento forzado de miles de personas en lo que se ha llamado caravanas es resultado de la corrupción, la inseguridad, las múltiples violencias, las muertes, el hambre, la pobreza, las faltas de oportunidades, la militarización de las fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias en la región. Estas causas, que se profundizan con la pandemia por COVID-19, tienen un trasfondo político, económico, estructural, que son responsabilidad de los estados centroamericanos, mexicano y estadounidense. En consecuencia, entre la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre de 2020, un grupo de aproximadamente 2,000 personas salió de la terminal metropolitana de San Pedro Sula, Honduras, con el objetivo de emigrar hacia México y Estados Unidos. El grupo, conformado por familias, mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, se dirigió en su mayoría a la frontera de Córito entre Honduras y Guatemala, mientras que otros grupos se dirigieron a la frontera de Aguacaliente. En ambas fronteras se encontraron con un amplio despliegue policíaco y militar con el objetivo de impedirles el paso. A pesar de esto, las personas continuaron su camino ingresando a territorio guatemalteco. En respuesta, los gobiernos guatemalteco y mexicano emitieron una serie de comunicados que estigmatizan y criminalizan a las personas que en este momento se encuentran desplazándose hacia México. La respuesta emitida ha tomado como principal línea argumentativa el contexto de emergencia sanitaria, acusando sin fundamento de un posible contagio. De esta manera, el gobierno guatemalteco preparó un protocolo de alerta temprana en zonas fronterizas, en donde convierte a la sociedad guatemalteca en denunciante de la presencia de personas migrantes ante las autoridades departamentales. Pese a que no ha sido ratificado, es una acción intimidatoria y de promoción de prácticas xenófobas. Además, impuso un estado de prevención en 6 departamentos fronterizos, excusando que la movilidad de personas que no pertenecen a estos territorios representa un riesgo de seguridad y salud pública. Esta medida prevé disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública sin autorización o que afecte la libre locomoción de personas o servicios públicos y la limitación por parte de las fuerzas de seguridad de la salida de personas del país que no cumplan con medidas sanitarias. Las declaraciones del gobierno guatemalteco identifican a las niñas migrantes acompañada y no acompañada, a las mujeres y las personas adultas como escudos humanos de estos movimientos migratorios, denostando los motivos de sus huidas.
Por su parte, el gobierno mexicano publicó un comunicado de prensa señalando que de acuerdo con los códigos penales de Chiapas y Tabasco, se puede sancionar con una pena de entre 5 y 10 años de prisión a las personas que pongan en riesgo de contagio a otras, llevando al ámbito penal un hecho que requiere atención desde la protección y garantía de los derechos humanos y en consecuencia un despliegue de atención humanitaria que permita garantizar los derechos a la seguridad, a la salud y a la vida de las personas en movilidad, poniendo especial atención en los niños, niñas y adolescentes que integran el contingente. Es importante señalar que durante los 7 meses que lleva la contingencia sanitaria en el país, el Instituto Nacional de Migración ha sido negligente en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, a quienes incluso abandonó en la frontera sur mexicana, poniendo en riesgo la salud sin que hasta el momento exista sanción alguna en contra de quienes ordenaron dicha acción. Cabe señalar que el gobierno mexicano ha expresado su rechazo a las medidas punitivas para el control de la pandemia de COVID-19. Por tanto, estas declaraciones denotan un trato abiertamente discriminatorio hacia las personas en contexto de movilidad. Por primera vez se amenaza con aplicar el derecho penal de manera generalizada, faltando al debido proceso y al marco constitucional. Por tanto, urgimos que detenga todo tipo de declaraciones que acrecienten la discriminación y xenofobia en contra de personas migrantes en congruencia con diversos comunicados y mensajes emitidos por la Secretaría de Salud Federal acerca de no discriminar bajo ningún motivo a diversos sectores sociales a lo largo de la pandemia. Las acciones de control migratorio de ambos países se caracterizan por la falta de protocolos y de respeto alguno de las medidas sanitarias, poniendo en riesgo la vida misma de las personas migrantes. La evidencia nos ha demostrado que criminalizar la migración con medidas de cero tolerancia orilla a las personas a condiciones de vulnerabilidad extrema que provocan daños irreparables, como el lamentable fallecimiento de un joven hondureño ocurrido en su tránsito por Guatemala. Estas políticas tienen consecuencias como la separación familiar, detenciones prolongadas, hacinamiento, crecimiento en gastos económicos y en casos extremos tortura e incluso muertes de personas en movilidad, lo que constituye violaciones graves a los derechos humanos. Las políticas punitivas regionales de contención y criminalización solo contribuyen a agravar la crisis humanitaria de migración y refugio, en lugar de promover políticas de corresponsabilidad que atentan las causas estructurales de las migraciones y atiendan de manera adecuada la protección de las personas ante los riesgos de la pandemia por COVID-19. Por lo anterior, quienes firmamos, hacemos un fuerte llamado al gobierno mexicano y guatemalteco para, primero, garantizar la seguridad e integridad física de las personas que se desplazan forzadamente en caravanas. 2. Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y brindar asistencia humanitaria a los grupos que hoy se desplazan, procurando garantizar el derecho a la salud, así como garantizar los derechos de todas las personas que los integran, en especial los de las niñas, niños y adolescentes, quienes bajo ninguna circunstancia deben ser detenidos. 3. Cesar los discursos discriminatorios y xenófobos que alimentan actos de violencia en contra de las personas en contextos de movilidad. Finalmente, hacemos un llamado urgente a las comunidades a ser empáticas y solidarias con quienes buscan protección a una vida digna. Firman entre las organizaciones, como les decía, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Comisión de Acción Social Menonita, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, el Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, el Servicio Jesuita para Refugiados, la Comisión de Justicia, Paz e Integración de la Creación, Pueblos Sin Fronteras, las redes de sociedad civil como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Capítulo Guatemala, Capítulo México, la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, el Bloque Latinoamericano sobre Migración, el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, del cual también forma parte el Instituto de Derechos Humanos, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, así como
algunos grupos de la academia y a título personal. Es lo que han expresado las organizaciones en torno a las reacciones tanto del gobierno mexicano como guatemalteco en respuesta a estas caravanas que sin duda van a dar de qué hablar. Será un fenómeno que seguramente veremos seguir creciendo en las próximas semanas y que pues no saltaremos el punto, no soltaremos la vista de esto que en algún momento sí puede darse en un contexto político electoral, pero sobre todo tiene implicaciones sociales, que es lo que más nos preocupa en el tema de la protección de los derechos humanos y la garantía de esta movilidad que tenemos todas y todos. Así cerramos este capítulo de las caravanas migrantes, que sin duda, insisto, será algo que no soltaremos aquí en Caminos del Viento y que bueno, cualquier cosa, cualquier noticia que surja, pues les comunicaremos a través de este podcast. Y cambiando de tema, otro punto que tampoco soltamos en Caminos del Viento y que hemos estado dando seguimiento en los últimos capítulos, que recordarán que justo cuando arrancamos esta temporada nos acompañó aquí Ana Gamboa del Observatorio de Violencia Social y de Género para hablarnos más sobre este informe que habían presentado. Bueno, en las acciones de difusión que realiza el OBCG hay una actualización sobre la violencia feminicida en nuestro país. ¿Y qué nos dicen los datos oficiales? Que eso hay que poner el acento. Son datos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala que entre enero y agosto de este año, es decir, en los primeros 8 meses, se registraron 626 presuntos feminicidios en todo el país, lo cual representa un aumento del 2.2% respecto al mismo periodo de 2019, cuando se registraron 612 casos. Asimismo, esta cifra representa un aumento del 14% respecto al corte del mes anterior, cuando se registraron entre enero y julio 549 casos. Entre los estados con más casos registrados se encuentran igual en primer lugar el Estado de México, seguido por Veracruz, la Ciudad de México, Nuevo León y Puebla en quinto lugar. Entre los municipios con más casos se encuentran en primer lugar Tijuana, seguido por Ciudad Juárez, luego Monterrey, seguido por Iztapalapa y finalmente en quinto lugar Culiacán. ¿Cómo estamos en el panorama en Puebla? Bueno, de acuerdo igual con estos datos oficiales, se registraron entre enero y agosto de este año 39 probables o presuntos feminicidios, lo cual representa una disminución del 2.5% respecto con el mismo periodo de 2019, cuando se registraron 40 casos. Sin embargo, al corte del mes anterior, cuando se registraron 38 casos, hay un aumento del 2.6%. Entre el top 100 de municipios con mayor número de casos de feminicidios, bueno, se encuentran 7 poblanos. Encabeza esta lista la capital, Puebla, que se ubica en el 9º lugar a nivel nacional. Le sigue Zacatlán en el lugar 33, Chietla en el lugar 50, San Martín Texmelucan en el 51, en el 95 Coronango, en el 96 Palmar de Bravo y en el 97 San Salvador Huixcolotla. Hay que recordar que algunos de estos municipios ya se encontraban en el top 100 en el corte anterior. Algunos se han movido, han bajado posiciones, que no necesariamente representa una disminución total de los casos, sino que a lo mejor hay otros municipios a nivel nacional que han aumentado, lo cual nos da esta tendencia, por lo cual hay que tomar con reserva estos datos también que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, en cuanto a la comparación con datos de la Fiscalía General, entre enero y agosto de este año, la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó 40 feminicidios, es decir, datos oficiales. En contraste, el Observatorio de Violencia Social y de Género ha documentado 49 probables feminicidios entre enero y agosto de este año, y también como parte metodológica se ha aumentado un caso a lo que se tenía registrado en enero,
con lo cual pasamos de tener 9 casos en enero a 10 probables feminicidios, de acuerdo con este registro hemerográfico. Y esto porque los datos reportados por mes pueden ser actualizados en el transcurso del año conforme la información sobre algunos casos avance y se haga público. Así es como está el panorama de los feminicidios o la violencia feminicida en nuestro país en lo que va de estos 8 meses. Asimismo, el Observatorio de Violencia Social y de Género ha presentado su corte trimestral de feminicidios en Puebla. Entre julio y septiembre de este año, es decir, el tercer trimestre, se reportaron 9 probables feminicidios y 4 homicidios violentos contra mujeres. ¿Dónde ocurrieron estos probables feminicidios? En primer lugar, en Atlisco, con 3 casos, seguido por Chignautla, Izúcar de Matamoros, Huacachula, Puebla, San Nicolás de los Ranchos y Santa Clara Coyucan, con un caso cada uno. En cuanto al perfil de las víctimas, 4 víctimas tenían entre 18 y 26 años, un número similar tenía entre 27 a 35 años y una víctima tenía entre 36 a 44 años. En cuanto a la localización del cuerpo, 6 casos fueron localizados en un espacio público, mientras que 3 en un espacio privado. Sobre el tipo de feminicidios, el OVCG señala que 5 casos se clasificaron como íntimos, 2 como no íntimos, 1 como transfóbico y 1 más donde no hay datos claros o que nos puedan permitir esta determinación. En cuanto al tipo de tratos degradantes, 4 casos contaban con heridas en zonas vitales como son cuello, cabeza, corazón y abdomen, 1 con lesiones o golpes, 2 más con 2 o más tratos degradantes y en 2 más no hay datos que puedan permitir la clasificación. Aunque hay que señalar que en 2 casos de estos 9 hubo características de violencia sexual. Este es el corte trimestral de feminicidios que nos presenta el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría a partir de la documentación hemerográfica que realiza. Y vaya, las cifras siguen siendo alarmantes. Podemos ver que, como lo hemos señalado en este espacio, a pesar del confinamiento, a pesar de esta reclusión que hemos tenido todos y todas por la pandemia del COVID-19, pues las cifras de violencia no han bajado en nuestro país, de violencia particularmente contra las mujeres. Este punto que en el recuento mensual señalan tanto la Fiscalía y el Observatorio de 8 casos durante junio como uno de los picos en estos 6 meses de la pandemia, pues también prende las alertas en cuanto a las medidas que se han tomado. Y así cerramos este apartado sobre la violencia contra las mujeres con los datos de nuestro Observatorio de Violencia Social y de Género. Y entrando a otro tema, vaya polémica que comentaba al principio de este episodio, surgió esta semana luego de que se dieran a conocer datos de esta actualización de datos por la pandemia por el COVID, y es que México reportó este lunes el mayor incremento diario en el número de decesos y casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. ¿Y qué pasó? José Luis Salomía, el director general de epidemiología, explicó que este aumento o este récord se debió a un cambio en metodología, la cual establece que, aunque no haya muestra de laboratorio, toda persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y que haya tenido contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas de la enfermedad con un caso o defunción confirmada, será considerada como caso positivo de COVID. Con ello, reporta El Financiero, la Secretaría de Salud informó que ya van 81,877 el caso de personas fallecidas al lunes 5 de octubre, lo que representa un incremento de 2.789 muertes. Además, los casos confirmados, igual al corte del lunes 5 de octubre, ascendieron a 789.000
780, de acuerdo con el informe del doctor Alomía. En dicho rubro se agregaron 28,115 pacientes, lo cual pues desató las alertas y las críticas. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Recordar que tomamos como punto de partida que el 28 de septiembre pasado se celebró el Día Internacional por el Acceso Universal a la Información, que organiza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO. Este año la conmemoración que propone en el Día Internacional la ONU tiene como eje central o tuvo como eje central el derecho a la información en tiempos de crisis y en las ventajas de contar con garantías constitucionales, estatutarias y o normativas para el acceso público a la información a fin de salvar vidas, fomentar la confianza y ayudar a la formulación de políticas sostenibles a lo largo de la crisis de COVID-19 y más allá de ellas. Y bueno, lo hemos señalado también en diferentes espacios desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, por ejemplo, en el informe que realizamos a Río Revuelto junto con el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, que esta pandemia, esta emergencia sanitaria por el COVID que estamos viviendo, pues ha puesto sobre la mesa la importancia de esta dimensión del derecho a la información que tiene que ver con el acceso a la información pública. Y es que es fundamental que se garantice para la sociedad, principalmente por parte de los actores gubernamentales, el acceso a información plural, completa y oportuna de datos estadísticos sobre salud, como las medidas implementadas para la atención de la contingencia. Y en ese sentido, pues en las últimas semanas, particularmente en los últimos meses, en esta segunda mitad, si partiéramos este medio año que llevamos de pandemia, pues el gobierno federal ha recibido diferentes críticas por la forma en la que están documentando los casos positivos por COVID y por las defunciones. Es cierto que a nivel mundial hay un subregistro de casos. Es muy difícil que un país pueda tener el dato exacto, certero del número de muertes, ¿no? Pero los modelos matemáticos, metodológicos, estadísticos permiten un acercamiento. Sin embargo, en México, pues en las últimas semanas se ha puesto en duda realmente qué tanta es la diferencia entre los datos reportados de manera oficial por el gobierno federal y los datos que podrían darse con este subregistro, también de acuerdo con investigaciones periodísticas principalmente, pues hablan de que el número de contagios puede ser mucho mayor. ¿Cuál es la implicación? ¿Qué implicación tiene el cambio de la metodología? Uno, que primero tendría que haber transparencia, tendría que haber claridad, tendría que explicarnos. Lamentablemente el doctor Hugo López-Gatell pues reaccionó de manera, digamos, como poco violenta contra la prensa al decir que no sabían cómo interpretar estos datos. Pues ese es el papel de las conferencias de prensa, de las autoridades, proporcionarnos información certera a las y los mexicanos, a las y los ciudadanos, porque esta información sí tiene una implicación para hacer una evaluación de las acciones del control de la pandemia en nuestro país, pero también nos permite en nuestra esfera más cercana, como individuos, poder tomar mejores decisiones de si salir o no a la calle, de cómo poder cuidar mejor nuestra salud. Pareciera que las últimas semanas, aun cuando los semáforos continúan en naranja, en amarillo, pues pareciera que regresamos a la normalidad. Si ustedes salen a la calle ya en los espacios públicos, en las plazas comerciales, en los restaurantes, las fiestas familiares, pues parece que la vida sigue normal, lo cual pues también el subregistro o una cifra no cercana a los posibles datos reales nos podrían hablar de un panorama que quizá podríamos considerar como que ya está pasando la pandemia. Sin embargo, lo que vemos es que pues todavía no vemos como este final. Por eso es importante que el gobierno mexicano garantice el acceso a la información,
que retome esta conmemoración del Día Internacional de Acceso Universal, justo para poner mejores prácticas, para implementar mejores modelos que nos permitan a la ciudadanía acceder a información confiable, oportuna, de ser posible casi en tiempo real, y que genere la confianza, ¿no? Sobre todo la confianza en esas cifras que nos permitan tomar mejores decisiones a nivel sociedad. Y bueno, hablando de decisiones, también en estas horas, cuando estamos grabando este podcast, está por resolverse en la Cámara de Diputados si se elimina o no un paquete de fideicomisos y fondos públicos con el objetivo de ahorrar dinero y parte de esos recursos redestinarlos a la atención de la crisis sanitaria. Y entre esos recursos, estos fondos públicos, corre el riesgo de desaparecer el fideicomiso para la protección de personas defensoras y periodistas, así como el Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral, por lo cual organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación anunciaron o alertaron sobre las posibles consecuencias. El Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al fondo ha disminuido entre 2019-20 y lo proyectado a 2021, remarcaron organizaciones de la sociedad civil. Ángel Ruiz Tobar, investigador del Programa de Derechos Humanos de Fundar, en entrevista para Forbes, aceptó que estos instrumentos financieros requieren de modificaciones y un fortalecimiento para asegurar su transparencia, pero descartó que la desaparición de los mismos sea el camino adecuado. Indicó que los fideicomisos tienen reglas de operación y el objetivo es para que sean usados con fines establecidos, por lo que si llegaran a desaparecer las dependencias continuarían con el financiamiento, pero sin estar sujetas a reglas para el ejercicio del dinero. El proceso de extinción de fideicomisos no son claros. Lo sabemos que en los momentos en que los fideicomisos se extingan, pasarán a la tesorería de la Federación. No garantiza ni de cómo, ni de cuándo, ni si va a ser aplicable que estos recursos se reasignan a las dependencias específicas, en este caso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o bien la Secretaría de Gobernación. Por su parte, igual reporta Forbes, Nancy López Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, apuntó que esta propuesta legislativa elimina todo rastro de ayuda inmediata, reparación y atención a las víctimas, ¿no? Y bueno, se ha prendido estas alertas justo porque también, de acuerdo con un análisis de la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección, esta figura económica es la más adecuada para una gestión rigurosa, transparente y flexible en los fondos para las medidas de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que Gobernación acotó que al día de hoy se protege a 1,304 personas a través del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En tanto, la CNDH alertó que si desaparece este sistema de financiamiento, se podrán generar obstáculos administrativos y burocráticos para ejercer con inmediatez los recursos pertinentes. Es lo que reporta Forbes, justo en este caso, que estará por verse en las próximas horas, y ya lo comentaremos más adelante sobre las implicaciones que puede tener la desaparición de este fideicomiso, de este fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la atención de víctimas. Sin duda, algo preocupante en la protección de los derechos humanos. Y para ir cerrando el capítulo del día de hoy, nos acompaña Iván Álvarez Hidalgo, estudiante de Economía y Finanzas y que está haciendo su servicio social en el proyecto de vinculación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, que nos viene a platicar más también de este tema del presupuesto y su impacto en los derechos humanos. Vamos a escuchar a Iván y regresamos aquí en Caminos del Viento. La realidad nos invita a reflexionar acerca de los retos que supone la construcción y distribución del presupuesto público, que actualmente obedece a la lógica del sistema capitalista en la que la acumulación de los recursos económicos son la prioridad
sin considerar su distribución, tomando como base las necesidades sociales, culturales y ambientales de diferentes grupos y principalmente de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Uno de los retos, sin duda, es la incorporación del enfoque de derechos humanos en la elaboración y ejercicio de todo presupuesto público. Todo esto surge gracias a la reforma del 2011, donde se estableció 1. La incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. 2. La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. Y 3. La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado debe de garantizar, de respetar, proteger y promover los derechos humanos y cumplir con el principio de progresividad. Debe de concentrarse en la distribución adecuada del dinero, vía las asignaciones presupuestales que realiza anualmente a las diferentes instituciones del Estado, en un proceso que empieza en el Poder Ejecutivo y que se somete a la discusión y autorización del Poder Legislativo. En otras palabras, nos referimos a las 2 primeras fases del ciclo presupuestario: A, como formulación, y B, discusión y aprobación. En este sentido, considerando las obligaciones del Estado, este debería identificar aquellas instituciones que requieran de aportaciones económicas para 1. Prevenir violaciones a derechos humanos. 2. Realizar investigaciones para identificar a los culpables, materiales y o intelectuales de violaciones a derechos humanos. 3. Reparar el daño causado a las víctimas. Y 4. Realizar las acciones en el marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, al asumir que el presupuesto es un documento de política pública en el que se priorizan las necesidades sociales y con base en este se orienta el gasto público, se presenta otro desafío, ya que suponemos que hay un adecuado ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo, en esta fase es donde más desvíos ocurren. Seguramente han escuchado hablar de la estafa maestra, en el que la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, la Impunidad y Animal Político realizaron una investigación en la que denunciaron que el gobierno federal había usado 128 empresas fantasmas para desviar recursos por más de 7,000 millones de pesos. Una parte de esos recursos habían sido destinados a la Secretaría de Desarrollo Social para programas sociales enfocados a las familias a las que no se les había garantizado su derecho a la alimentación. Recursos que, aunque fueron asignados, jamás llegaron a su destino. En esta misma línea y en el marco del principio de disponibilidad en la que ha de garantizarse la suficiencia de los servicios, las instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la población, se revela la insuficiencia del marco legal sobre el cual se sustentan estas operaciones, específicamente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, ya que, a pesar de su existencia, la estafa maestra fue posible. Como último reto, señalaría el que las personas nos involucremos en las distintas etapas del presupuesto público, dado que debemos de vigilar en qué se gasta nuestro dinero. Y como se los habíamos prometido al inicio de este programa, antes de despedirnos, les invitamos a los siguientes eventos que tenemos planeados desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Los invitamos primero este jueves 22 de octubre a las 11 de la mañana a través de la cuenta de YouTube de la Ibero Puebla a la presentación del libro Prisión Preventiva Oficiosa en México. Presenta la doctora Alexandra Esquivel, coautora. Comentan el maestro Simón Hernández y el doctor Alberto Curiel del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero, y modera la maestra Rosario Arramide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Y el próximo jueves 19 de noviembre, apúntenlo en su agenda, en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, les invitamos al conversatorio Juntas por una Defensa Feminista contra la Violencia Digital. Nos acompaña Cecilia Ananias de ONG Amaranta de Chile, Alex Argüelles de Ciberseguras México, Lulú Barrera de Luchadoras México, Luisa Ortiz de Vita Activa México y Karen Vergara de Colectiva Mecha, también de Chile. Modera Ana Gamboa del Observatorio de Violencia Social y de Género del IDIE el próximo jueves 19 de noviembre a las 11 de la mañana, también a través de nuestra cuenta de YouTube de la Universidad Iberoamericana Puebla. Y finalmente,
invitarles a este evento organizado por la Coordinación de Medios Universitarios, que es la que nos apoya en la elaboración de este podcast, la conferencia La importancia y valor de la voz de las mujeres en radio y en los medios de comunicación, este jueves 15 de octubre, en punto de la 1 de la tarde. Pueden encontrar el link de acceso en las redes sociales de Medios Universitarios. Imparte Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer ACECIMAC, y Hazel Zamora Mendieta, productora de En Violeta Radio y Premio de Periodismo Gilberto Rincón Gallardo 2018 por la serie fotográfica Mujeres que Luchan. Pues apúntelo en su agenda para que nos pueda usted acompañar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz. Recuerde que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía en las plataformas digitales. Esto es Caminos del Viento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.